Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, familia, bienvenidos. Quiero comenzar este espacio con una reflexión y es cuando inviertes en bienes raíces en los Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones es qué pasará con tus propiedades si algo te llega a suceder. Nadie quiere que su familia enfrente largos procesos judiciales o costos innecesarios. Pero hay una solución efectiva y es el Living Trust. Para quienes no me conocen, soy Daniela Mateo, autora del libro El éxito inmobiliario disponible en Amazon y tengo más de 10 años ayudando a inversionistas extranjeros a proteger y a maximizar sus inversiones en el mercado inmobiliario de la Florida. Mi misión es asegurar que cada paso esté bien orientada a garantizar la tranquilidad y el crecimiento de tu patrimonio acá en los Estados Unidos. A lo largo de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y con muchísimo gusto las iremos respondiendo. Y bueno, aquí tengo un invitado de lujo, el abogado Michael Merino, el especialista en derecho de bienes raíces en la Florida. Michael, muchísimas gracias por estar primero que Gracias. nada. Y bueno, y con esta información tan valiosa para mis inversionistas que están acá queriendo pues saber un poco más de información acerca de esta figura. Ok, listo. Gracias por invitarme. Bienvenidos a todos. Ok, voy a poner mi presentación y empezamos con, a ver, principio. Ahí pueden ver mi pantalla, ahí están los detalles míos. Ok, bueno, empecemos. Yo me llamo Adelante. Michael Merino, soy abogado de bienes raíces y de protección de activos, patrimonio y planeo de sucesión. Y primero, lo que todo, como todo abogado, tengo mi descargo de responsabilidad. Esto es para temas educativos. Obviamente, cada situación tiene sus hechos diferentes, etcétera. Algunos de los servicios que prestamos, transacciones inmobiliarias, comerciales y residenciales, compra y venta de negocios, resolución de disputas, planificación de negocios, impuestos, patrimonio doméstico y internacional. El tema que vamos a hablar hoy un poco es trusts, fideicomisos, testamentos, en lo que es planeo de sucesión. Vamos a hablar un poco de la privacidad también, especializamos en eso. Ley de contratos de comerciales, gente que quieren montar un negocio y alquilar un espacio, y sindicaciones, activos digitales, etcétera. Bueno, a ver, un momentico, ahí se me fue. Ok, bueno, lo general. ¿Qué temas tocamos? Cuando yo me reúno con ay, disculpe que ya no me veo. ¿Ustedes no me ven? No Te ven, soy. pero sí se ve lo que es Ahí el... está el video. Ok, disculpe. Ahí. Ok. ¿Ven mi pantalla? Sí, acá ¿Ven se que está. lo... Ok. Eh, Sí, es que, ok, disculpe. Entonces, los objetivos principales son, pues, privacidad. Lo que hay que tocar y lo que hay que hablar es privacidad, responsabilidad jurídica, protección de activos, tributación y planeo de sucesión. Esos son los temas a tocar y pues cada persona, cada familia tiene sus hechos diferentes, sus detalles diferentes y por eso no hay una talla que le cabe a todos. Y eso es efectivamente evaluamos cuando yo me siento con un cliente, es tocar estos diferentes temas. Entonces, como le digo, no one size fits all en inglés quiere decir no hay una talla que le acaba a todos, pero las consideraciones generales para evaluar serían qué tipo de inversionista va a ser. Si alguien está invirtiendo a término corto, va a ser lo que llamamos un flip, que es una venta donde uno compra, mejora la propiedad y la revende rápido, versus una persona que se va a quedar con esa propiedad a término largo. El tipo de inversión también va a ser residencial, comercial, va a ser tierra,
va a ser lo que llamamos triple net o storage, que es una inversión como más pasiva porque los inquilinos pagan todo, pagan arreglos, pagan mantenimiento, pagan por el seguro, pagan los impuestos. Eso sería como si tú compras una propiedad comercial donde vas a alquilarla a un McDonald's o algo por el estilo. Administración de la propiedad es otro punto importante a tocar, quién la va a administrar y cuáles son los detalles y los costos de eso. El estatus inmigratorio de la persona, si la persona va a venir aquí solamente a invertir o eventualmente quiere venir a vivir, eso hay que planearlo y hay maneras de evitar impuestos sobre inversiones si una persona se va a venir a vivir aquí en Estados Unidos. Eh, Consideraciones de leyes, pues ahora hay varias leyes de que nos tenemos que preocupar. Pues FIRTA es una ley que vamos a hablar un poco de eso, que es una ley que cuando uno vende es una ley de retención donde retienen una porción del precio de venta, pero no es un impuesto adicional, simplemente es una ley que hay que considerar. Hay la ley nueva en la Florida para venezolanos y para personas de Cuba, por ejemplo, que hay que tomar eso en consideración. Y hay lo que llamamos también el Corporate Transparency Act, que es una ley nueva de transparencia donde el gobierno federal sí se puede enterar de quiénes son los dueños, pero igual hay privacidad. O sea, solamente es una base de datos que lo que tiene acceso el gobierno y no individuales o personas o gente de otros países pues los gobiernos de otros países. También hay que considerar los tratados, que sé qué tratados existen que pueden impactar consideraciones tributarias. Por ejemplo, una persona de Canadá o una persona de Inglaterra no se tiene que preocupar del impuesto de herencia. En cambio, el colombiano, el brasilero, el venezolano, sí se tiene que preocupar del impuesto de herencia, que es alrededor del 40% del valor de la propiedad en el momento de muerte. Privacidad, lo primero que tocamos, hay, a veces, como digo, es importante para algunas personas, para otras no, y hay que pues evaluar la importancia de privacidad. Sí hay maneras de mantener la privacidad donde el nombre de la persona, del inversor extranjero no aparece en el récord público por ningún lado. Obviamente hay la nueva ley donde el gobierno sí lo puede ver, pero fuera de eso hay privacidad. Hay la ley de FACTA, el OSD, que son leyes globales de transparencia entre países. Por ejemplo, Colombia ahora se habla con México y Colombia se habla con las Islas Caimanes y diferentes países y intercambian información bien detallada. La ley de FACTA es una ley de Estados Unidos, pero es muy débil en el sentido de que no piden tanta información y hay maneras obviamente, evitar mantener ciertas cosas privadas que no caen adentro de esas leyes. Hay lo que llaman KYC, Know Your Customer y Anti-Money Laundering, que son leyes que cuando uno va a un banco aquí se ha vuelto un poco más difícil abrir cuentas, pero aquí van a querer saber de dónde viene la plata, o sea, y ellos hacen cierta cantidad de diligencia sobre la persona. Importante entender eso también. Entonces, cuando van a abrir una cuenta o van a abrir una corporación, si hay cierta información que hay que proveer al gobierno y a los bancos. Protección de activos, responsabilidad jurídica. Esto es básicamente lo principal que nosotros los abogados nos preocupamos es de demandas que pueden haber de adentro y de afuera o acreedores. Entonces, ¿por qué una corporación o por qué una sociedad? Es más que todo para protegerse contra demandas de afuera y de adentro. Por ejemplo, un inquilino tienes una propiedad donde hay un incendio y el inquilino muere. La familia del inquilino puede demandar por millones. Tu seguro puede protegerte por 1 millón o hasta 3 millones de pronto, pero estas demandas son de 10 y 15 millones. Entonces, sería importante que no te pueden enredar todo tu patrimonio con una sola propiedad. Y por eso, bueno, tenerlo adentro de la compañía para que están limitados a lo que tiene esa compañía. Por eso tampoco es buena idea tener o sea, 10 propiedades o 5 propiedades abajo una sola sombría, una sola compañía, porque si demanda un inquilino te enredan todas las propiedades. Entonces hay que diversificar y mantener y medir el riesgo de tener ese tipo de estructura. Eh,
y demanda de afuera. De afuera sería si ustedes están aquí de viaje y van a Miami Beach, se toman unos vinitos y salen de ahí, atropellan un ciclista. El ciclista muere y demandan por 20 millones de dólares. Bueno, si tienen propiedades a nombre personal, les pueden enredar todas las propiedades que están a nombre personal. Pero si están a nombre de una compañía, pues no hay nada que pueden hacer. Y sobre todo si no tienen nada personalmente aquí en Estados Unidos. Eh, Juicios, cuando hay una demanda, es un juicio, es una orden de un juez de pago. Esa orden de juez, si la registra en el récord público, eso aparece como un gravamen contra todas las propiedades que esa persona tiene que fue demandado. Entonces, esa es la razón principal. Y médicos, propietarios de negocio y landlords, o sea, dueños que alquilan propiedades, son los más demandados en Estados Unidos. O sea que es bueno protegerse y para eso es el uso de entidades. El vehículo más común es la LLC, aunque dependen del tipo de negocio y dependen los propósitos. Por ejemplo, una persona que está comprando y vendiendo una propiedad rápido, puede que una corporación le sirve mejor que una LLC. Mm. Trusts son lo que llamamos fideicomisos civiles y eso se puede usar a veces para protección de activos y a veces para planeo de sucesión y a veces para las dos cosas. Y puede formar parte de una estructura para planear patrimonio. Jurisdicciones, bueno, hay mucha gente que forman compañías en la Florida, hay otros que les gusta Wyoming o Delaware. Eso también depende en la situación, en por qué lo vamos a formar en Wyoming versus o Delaware o Nevada o otro estado fuera de la Florida. Um, y hay que tener cuidado también con compañías de un miembro en la Florida, porque compañías de un miembro en la Florida, un acreedor tiene un remedio legal adicional que no lo tiene con ningún otro tipo de LLC o con ningún otro tipo de corporación, y eso es que pueden agarrar el interés de membresía, las acciones de esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado y planearlo bien. Eh, repa- eh, Repartición de riesgo, como te digo, si tienen 5 propiedades o 10 propiedades, no las deben de tener en una sola compañía, sino repartirlas entre diferentes compañías para repartir el riesgo. Eficiencia tributaria también es una razón por lo cual se forman compañías para poder deducir gastos de mantenimiento, de administración, de mejoras, etcétera. Y también hay un formulario que se llama el W8SI, que ustedes que ya tienen propiedades aquí deben de elegir ser tratados como negociantes para que puedan tomar todas esas deducciones, y en poder tomar esas deducciones, pues menos impuestos van a pagar. Y obviamente seguro es la primera línea de defensa y todos deben de tener un buen seguro encima de también tener las propiedades adentro de corporaciones para protección de activos. Planeo de tributación, y aquí el objetivo es pues minimizar cuando se puede, diferir y cuando posible evitar impuestos. Y con un buen plan se puede hacer todas esas tres cosas. Se puede minimizar, se puede diferir y en algunos casos se puede evitar totalmente los impuestos. Y los impuestos que hay que considerar en una inversión en Estados Unidos serían impuestos de ingresos, lo que uno recibe sobre la renta. Pero como te digo, si hay bastantes gastos anualmente, pues uno puede también controlar eso un poco. Y eso con un buen contador se puede controlar la cantidad de impuestos de ingreso que tienen que pagar. El capital gains, eso es el impuesto que uno gana cuando uno vende una propiedad. Si compré una propiedad por 300,000 y la vendí por 600,000, yo me gané 300,000. Entonces, el impuesto de capital ganado sería sobre esos 300,000. Pero hay manera de diferir el pago de ese impuesto a través de un intercambio de otra propiedad, por ejemplo. En la 1031 Exchange, ¿no? Exacto, la 1031. Impuesto de donación. Esto es una trampa que muchas veces caen en esta trampa. Mucha gente tiene una propiedad aquí que la tienen paga, un extranjero, de 300,000 dólares, supongamos. Esa propiedad cogen y hacen una escritura para traspasar el inmueble a un hijo, a un familiar o a un amigo. Hay un impuesto del 40% cuando un extranjero transfiere una propiedad de esa manera sobre el valor del inmueble. O sea que en ese caso estamos hablando de un impuesto de 120,000 dólares sobre un inmueble de 300.
Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esos tipos de movimientos sin tener asesoría. El Claro. impuesto de herencia es otro también que es bien pesado, que es el 40%. Y el impuesto de herencia es cuando uno fallece con una propiedad aquí en Estados Unidos, el extranjero, la gran mayoría, no todos, porque hay tratados entre países, como les expliqué al principio, con de Canadá, Inglaterra, etcétera. Pero ese impuesto de herencia es 40% del valor del inmueble en el momento de muerte. Lo bueno Ahí es vamos a que... hacer un paréntesis. Ujú. Hablemos un poquito de esa protección para protegernos sobre ese impuesto de herencia adicional a las personas que ya tienen una LLC estructurada acá. Sí, a eso iba, a eso iba. Entonces, lo que iba a decir es que la buena noticia es que hay manera de evitar con un buen plan el impuesto de donación y el impuesto de herencia. El impuesto de donación, si quieres regalar un inmueble, primero hay que transferirlo a una compañía y después se regalan las acciones de la compañía al hijo o a la persona quien le quieres transferir la propiedad. Y de esa manera no hay impuesto de donación. ¿Por qué? Porque el concepto es que las acciones de esa compañía están afuera de Estados Unidos y los Estados Unidos no tienen jurisdicción para cobrar un impuesto sobre acciones que se transfieren en Bogotá o en Lima o en Santiago, Chile. O en Ok. Honduras. Ahora, impuesto de herencia. El impuesto de herencia se evita, más que todo, la manera más común es usar un offshore, o sea, usar una compañía en el exterior. Yo hoy tuve una conferencia con un colombiano que está usando una SAS colombiana que él tiene que es una sociedad anónima simple en Colombia, y esa SAS colombiana va a ser el dueño de una compañía de Delaware que es dueño de varias LLCs que tienen propiedades. Y de esa manera evitas el impuesto de herencia. Ese es lo más común, usar un offshore de Panamá o de otro país, porque es el mismo concepto, que si las acciones del dueño permanecen afuera del país, los Estados Unidos no tienen jurisdicción para cobrar un impuesto de herencia sobre esas acciones. Entonces, la otra manera que se usa para evitar el impuesto de herencia es un seguro de vida, siempre y cuando la persona es asegurable a un precio razonable. Porque todos no somos asegurables a un precio razonable. Entonces, por ejemplo, si tienes una propiedad de $1 millón y sabemos que si la persona fallece le va a tocar pagar 400,000, esa persona compraría un seguro de vida de $400,000, que pague 400 para que los herederos no les toque pagar del patrimonio esos $400,000. Claro. Esa es otra manera que es común para evitar ese impuesto de herencia. Y la tercera manera de evitar el impuesto de herencia es pues no morir antes de vender, que obviamente eso es difícil. Claro. Disculpe, ¿tenías otro comentario o algo No, que... no, Ok. me causó risa eso. Entonces, básicamente con una LLC, la manera de evitar el impuesto de herencia realmente es usar un offshore, la manera más común. Y personas que están comprando 3, 4, 5 propiedades, bueno, ya cuando tienes la estructura formada, es muy fácil formar lo que llamamos los hijos, los babies, los LLCs que van a ser los titulares de cada propiedad, o sea, que se va a usar para comprar cada propiedad. Um, También hay impuestos de dividendos cuando hay una corporación. Y la diferencia entre una LLC y una corporación es que la corporación tiene doble tributación. Una corporación funciona muy bien cuando estás comprando como un flip donde no le vas a sacar dividendos y rentas. Sería la manera más eficiente porque sería el impuesto más bajo, pero si vas a sacarle rentas vas a pagar un 21% más también el impuesto de dividendo, que puede ser entre las dos cosas casi el 40%. Claro, Ahora, si la persona es una persona que tiene un ingreso alto y activo, puede que no haya tanta diferencia. Eso es otra razón por lo cual hay que evaluar cada caso. cada caso, claro. Sí. Impuestos locales de propiedad, pues cuando tú compras una propiedad, te toca pagarle al condado aproximadamente un 2% del valor de la propiedad, y eso pues obviamente lo tiene que pagar, lo tenemos que pagar todos. Um, Impuesto de transferencia cuando uno vende, ese sería otro. Cuando uno venda hay que pagar un porcentaje que es aproximadamente el 0,006 a 0,007 del valor de la venta. O sea que si una propiedad de $500,000, si es en Miami,
pagarías unos $3,000 más o menos de impuestos de venta. Sí, pero eso es Eh, como gastos de cierre. sí, O sea, exacto. así. Eso ya es gasto de cierre cuando vendes, pero quería darle como un panorama de un repaso de todos los diferentes impuestos. Ahora, oportunidades para diferir, para minimizar y evitar. Uno es el 1031 y el 1031 es básicamente un intercambio entre propiedades. Entonces, si yo tengo un apartamento en Brickell, en Miami, que lo quiero vender y comprar un Airbnb en Orlando o un terreno o una propiedad comercial, porque tengo una ganancia grande. Yo vendería esta propiedad aquí en Miami. Esa plata va a un fiduciario mientras yo identifico y cierre en la otra propiedad. Y ya en el cierre de la otra propiedad, la plata de la propiedad que vendí en Miami la transfieren a la venta, a la compra de la propiedad en Orlando. Y así yo no tengo que pagar impuestos. Entonces, una persona que tiene un impuesto sustancial, ¿no? Y quiere comprar más propiedades, eso es un buen vehículo, un buen mecanismo para no tener que pagar impuestos. Y si uno sigue haciendo 1031, sigue diversificando y sigue creciendo el patrimonio, y esas propiedades se le dan en muerte a los hijos y los herederos, esos herederos reciben lo que llaman el stepped up basis. El stepped up basis es una de las herramientas que usan todos los ricos aquí. Una de las razones por lo cual los ricos se vuelven más ricos es por este mecanismo, porque usan el 1031, siguen adquiriendo propiedades, compran un duplex, después lo venden y compran un fourplex, después lo venden y compran una bodega y después venden esa bodega y compran 10 bodegas, o sea, y siguen Claro, creciendo. Y cuando mueren, esas propiedades van a tener el valor, los herederos lo reciben al valor del mercado. correcto. Entonces, si yo empecé con $1,000,000 y ahora en el momento de muerte tengo 20 millones, mis hijos reciben esas propiedades al valor del mercado de 20 millones. ¿Por qué es importante? Porque si el día siguiente venden esas propiedades por 20 millones, no tienen impuesto, no hay ningún impuesto. El capital gains tax, el impuesto de ganancia, se desaparece. ¿Ok? También hay opportunity zones, que son zonas de alto desempleo que están tratando de levantar, y hay maneras de invertir en esas zonas y también diferir. Si uno mantiene la inversión ahí por 10 años y ganas cualquier plata que se gana durante esos 10 años, no hay que pagar impuestos. Hay lo que llaman el 1031, 121, y eso es para personas que se quieren venir aquí a vivir a Estados Unidos. Y eso funcionaría donde uno compra una propiedad donde uno quiere vivir eventualmente como inversión. eh, la mantienes por varios años y cuando te vienes aquí a vivir, la conviertes en tu residencia principal, declaras lo que llaman homestead, o sea, la declaras como tu residencia principal. Cuando la vendes, si eres casado, puedes excluir hasta $500,000 de ganancia. Es un buena, buen plan para personas que se quieren venir aquí a vivir, y eso serían las oportunidades. Ahora, para terminar con la parte sucesoral, para planos de sucesión, pues a veces hay gente que quieren algo simple, que quieren un testamento y simplemente para indicar a quién quiere que le quede los activos que tienen aquí. Pero un testamento igual tiene que ir por un proceso legal cuando la persona muere y tiene que ir a través de corte, hay que contratar abogado y eventualmente esos bienes, esos activos se distribuyen a los herederos. Pero mucha gente quiere evitar ese proceso porque después es largo y costoso. Entonces usan cosas como fideicomisos, un trust, un living trust. Y un trust es efectivamente un sustituto para un testamento, pero se crea en vida. Entonces, todo pasa a través de ese fideicomiso. Yo sé que en Colombia, algunos países le dicen fideicomiso civil, y ese es uno de los más comunes para planeo de sucesión. Entonces, y hay fideicomisos que son revocables, que son simplemente para temas sucesorales. Después hay otros que son irrevocables, y ahí el concepto es que yo estoy traspasando todas mis cosas a un fideicomiso donde ya yo no tengo control, y eso quiere decir que estarían protegidos totalmente de acreedores y también tendría la parte sucesoral. Hay el Florida Land Trust, que es algo que es estrictamente para privacidad y para temas sucesorales.
Hay otro tipo de trust que es uno que es ya para personas con patrimonios más complicados y más, o sea, que de 10 millones o más, por ejemplo, que es el DAPT, que es un tipo de trust que es para protección de activos, que solamente lo tienen en Nevada, South Dakota, Delaware, Wyoming, y son de los más fuertes del mundo. Y con Ujú. esos tipos de trust están exentos debajo de muchas de las nuevas leyes, como la ley de transparencia. Entonces se usa mucho, son caros crearlos, pero son de lo mejor que hay. Eso es lo que llamamos el Rolls Royce de protección de activos. También se puede usar cláusulas testamentarias en el acuerdo o corporativo. Entonces, personas que no quieren crear un trust, porque un trust, un fideicomiso tampoco es para todos, porque obviamente tiene un costo crearlo, y es más costoso crear ese tipo de documento. Entonces, algunas personas que tienen de pronto una o dos propiedades que no necesitan necesariamente un trust, pueden poner como un testamento adentro del acuerdo operativo que no tendría que ir a corte. Eso sería automático de la persona que falleció. Las acciones le quedarían directamente a los herederos a través del acuerdo corporativo, con lo que llamamos cláusulas testamentarias, que obviamente Ujú. también tienen que ser ejecutadas y redactadas como si fuera un testamento. Y seguros de vida, como eso es otro parte de un plan de sucesión que deberían de considerar. Poderes también es algo que hay que considerar, tener poderes para las personas. Si uno no está en este país, quién puede manejar las cosas. Si es una compañía, sería una resolución de la compañía para apuntar a una persona autorizada. La otra manera, que es algo relativamente simple para sucesión, sería lo que llamamos un life estate deed, que creo que en algunos países le dicen usufructo, que es efectivamente yo transfiero mi propiedad a yo mismo por vida, y yo nombro el remanente, nombro el heredero en la misma escritura. Eh, Ahora, eso es automático, eso no hay que ir a corte, no es económico, es una manera súper eficiente. Lo que no hace eso no te protege ninguna de estas cosas realmente te protegen necesariamente contra el impuesto de herencia. Como les expliqué, el impuesto de herencia tiene que tener ese parte de la estructura, tiene que tener ese offshore para proteger contra el impuesto de herencia. Esto todo tiene que ver con sucesión, nada más. O sea que sucesión y el impuesto de herencia son dos cosas que hay que tratarlos aparte y planear diferente. Eh, Michael, una sí. pregunta. De todas estas figuras, ¿cuál recomiendas tú para los inversionistas extranjeros que están haciendo compras de bienes raíces, principalmente preconstrucción, propiedades nuevas para rentas cortas? Como te Y digo, sí, buena pregunta. O sea, un fideicomiso, o yo creo que lo más probable con la gran mayoría de la gente sería crear un acuerdo corporativo con cláusulas testamentarias, porque, o sea, si una persona tiene 5, 6, 7 propiedades, puede que un fideicomiso les funcione mejor. Si estamos hablando de una propiedad, de pronto dos, puede que el acuerdo de operación sea suficiente para la parte sucesoral. o sea, que se estructuraría un mejor si ya pues ya tuvieran un operator agreement, Sí. se Sí, estructuraría mejor. se modifica el operating. Si ya lo tienen, está bien, habría que modificarlo para incluir esas cláusulas. Pero como digo, si hay varias propiedades, puede que el fideicomiso, o también otras consideraciones, si hay hijos de diferentes matrimonios, si tienen Ah, propiedades en diferentes jurisdicciones, en estados, puede que sea mejor el fideicomiso. claro Pero que por eso sí. te digo, depende. Por eso hay que evaluar cada caso, los detalles y los hechos de cada caso para poder darle un consejo. Es difícil decirte, bueno, esto le funciona para todos, porque depende. Y depende del valor de la propiedad. Por ejemplo, alguien me llamó hoy que está comprando una propiedad de $80,000, un condominio en o sea, edificio del over 55, de ancianos. Y Ujú. para esa persona, bueno, esa persona
no se tiene que preocupar realmente del impuesto de herencia, por ejemplo, y pues la están alquilando a un familiar, puede que no, o sea, puede que un life estate deed sea bueno para ellos porque eso sería lo más fácil y lo más económico. Si, por ejemplo, tenemos cuatro personas que están comprando una propiedad de $300,000, bueno, igual puede que el impuesto de herencia no importe. ¿Por qué? Porque cada extranjero tiene una exención de $60,000. Si tenemos cuatro extranjeros que van a tener un 25% cada uno, bueno, cada uno tiene una exención de $60,000 que les cubre 240 en valor. Entonces, no están expuestos a mucho y puede que no hay que preocuparse tanto de eso. Claro, claro. Perfecto. O ¿Ok? sea, dentro de una LLC, sí, cuando se estructura correctamente lo que es el Operator Agreement, ¿cómo se maneja lo del tema del impuesto a la herencia? ¿Todavía caminaría No, igual hay que tener una de las dos cosas. Hay que tener un seguro de vida, hay que tener suficientes accionistas para cubrir, para que caiga debajo de la exención, de las exenciones, Ok, o hay que usar un offshore. perfecto. Esas son, sí, esas serían las opciones. Y Sí, obviamente el impuesto de herencia solamente lo incurren si alguien muere. Si no hay nadie, claro. si compra la propiedad, la vende, no hay que preocuparse, pero obviamente eso es obviamente lo que hay que planear. Ahora, si es un esposo y una esposa, hay manera de diferir el impuesto con un trust especial que se llama un QDOT. Ok. Háblanos un poquito de Sí. eso. Ajá. Sí, un QDOT es un tipo de trust, de fideicomiso, en donde es cuando muere una de las parejas, le da el tiempo para la otra pareja de vender la propiedad sin incurrir el impuesto porque falleció uno de la pareja. Eso se llama un QDOT. Eso también es algo una figura que se usa para parejas también. Pero, o sea, como te digo, casi para todo hay solución, pero como te digo, hay que mirar todos los hechos y todos los detalles. Le quería comentar otra cosa más, tengo otro slide y terminamos y hacemos todas las preguntas. Hay también no residentes como prestamistas, algo interesante para no residentes que pueden prestar plata en Estados Unidos para un proyecto, por ejemplo, sin hacerse sujeto al régimen tributario de Estados Unidos. Los intereses que reciben están exentos. Tiene que tener un acuerdo especial y también ese extranjero puede tener acciones en esa compañía en adición a los intereses que están ganando y recibir acciones preferenciales donde reciben dividendos preferidos y o sea, hay unas cosas interesantes que se puede hacer con eso también con un préstamo. Y lo último quería comentarle lo de FIRTA. Lo único lo más importante para entender de FIRTA es que no es un impuesto adicional. O sea que el impuesto no es 10 o 15% del precio, eso es es como un depósito que uno tiene que dejar cuando vende para asegurar que al gobierno de Estados Unidos se le paga el impuesto. Pero el extranjero paga el mismo impuesto que yo pago, que todos los ciudadanos y residentes pagan. Es lo mismo, la única diferencia es que te lo retienen mientras evalúan cuánto se debe. Ok, y aplica a extranjeros que compran a nombre personal o con una LLC de un miembro. No Ok. aplica a corporaciones o LLCs cuando tienen dos miembros o más. Entonces, en la gran mayoría de los casos, cuando yo formo una compañía, la formo como una LLC con dos miembros o más para evitar el FIRTA, para no tener Oh, ese problema, para que nos den la plata inmediatamente cuando vendamos. O sea que igual hay una solución y hay un proceso que hay que seguir un número, conseguir un número y aplicar, pero hay también maneras de evitarlo totalmente. ¿Ok? perfecto. Y Estando bien eso es asesorado todo. ante todo. Estar bien asesorado. No se trata solamente de comprar una propiedad, sino estar bien Sí, asesorado para que ese patrimonio que están formando acá en Estados Unidos quede bien protegido de cualquier dolor de cabeza. sí, exacto. Aquí Entonces, sí, tenemos una sí, preguntita, aquí ujú, tenemos unas preguntitas. sí, Mira, sí, Abraham claro. pregunta, bueno, ¿cualquier persona de cualquier nacionalidad puede comprar o se necesita hacer a través de algo de estos mecanismos?
Sí, se puede Bueno, por comprar. lo general cualquier persona puede comprar, excepto que en la Florida hace un año implementaron una ley para ciertos extranjeros de ciertos países, Irán, Claro, Rusia, Cuba y aquí pues Venezuela. Entonces, no, esa sí es la única restricción, aunque sí hay excepciones debajo de esa ley y es algo que hoy en día se está litigando todavía y hay una buena posibilidad que esa ley la nulifiquen porque hay una nueva demanda que la iniciaron hace como un mes y medio, que es un poco diferente de las otras demandas que hemos visto. claro que sí. Pero por lo general, sí, cualquier persona puede comprar Ok, en el en país. México para comprar y vender propiedades nos conviene una LLC. Acá en Estados Unidos, en este caso, sí, siempre es bueno pues estar protegido ante todo con una LLC. Sin embargo, cada inversionista es diferente. Cada uno tiene... Sí, como les expliqué, si están comprando una propiedad que la van a revender rápido, bueno, puede que una corporación les funcione mejor. Si es una propiedad que la van a mantener por varios años para sacarle renta, una LLC es el vehículo más común. Sí, Y más simple. sí, más Exacto. simple, es correcto. Bueno, bueno, Michael, ha sido un gran placer, un honor Gracias. Gracias. tenerte esta noche acá. Bueno, pues con muchas personas que están interesadas en este tipo de información tan valiosa y tan clara que están haciendo pues inversiones inmobiliarias acá en los Estados Unidos y bueno, pues a veces no conocen pues cuáles son las estructuras legales correctas y bueno, muchísimas gracias Y nuevamente. no, gracias por invitarme y pues si necesitan una consulta alguno de los invitados o me llaman o me mandan un correo electrónico y con mucho gusto los atiendo. Claro, y recuerden que no se trata de comprar una propiedad, sino hacerlo de la manera correcta para evitar errores comunes, porque son errores bien comunes acá en Estados Unidos que cometen los inversionistas por no conocer ciertos términos legales, ¿no? Y cierta legalidad que es un poco diferente, pero bueno, pues es bien fácil siempre y cuando estés bien asesorado. Bueno, si te Ok. interesa pues más información, agenda una cita personalizada conmigo y pues con el doctor, porque así le llamamos en Latinoamérica, el doctor, el abogado Michael Merino, que bueno, pues va a estar aquí pues ayudándote full Muchas gracias, Daniela. información y bueno, no, además, bueno, pues antes de despedirnos, quiero invitarles a mi próximo webinar el próximo miércoles 30 de octubre, pues donde estaremos hablando de una propuesta de inversión exclusiva que pocos querrán dejar pasar. Será pues, una gran oportunidad para seguir diversificando y protegiendo tu capital. Así que asegura y reserva tu lugar. Feliz noche y muchísimas gracias por asistir. Gracias a todos. Chao. Chao. Bye, bye.